Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cuarta sesión en nuestra materia de Historia del Derecho en México. Y el día de hoy vamos a ver lo que son las instituciones de justicia. Todavía estamos en el tiempo de la Nueva España, porque recuerden que es un periodo bastante extenso y que por lo tanto, bueno, pues hay muchos elementos que se tienen que revisar. Bajo esa perspectiva, que todavía estamos instalados en ese periodo, es que vamos a ahondar en los diferentes temas que el programa nos solicita. Por lo tanto, dentro de estos elementos que el programa solicita, habremos de decir, antes de empezar, que este es el tema número 4. Prácticamente estamos a la mitad. Y nuestro primer punto que vamos a tocar es lo que es la justicia ordinaria real y la justicia ordinaria suprema, ¿no? Esto siempre basado en el Consejo de las Indias, que era la ley base sobre de la cual se determinaban los límites de justicia en la Nueva España de aquel tiempo, que recordemos que, bueno, conforme vamos avanzando, conforme vamos creciendo, nosotros forzosamente, puedes hablar porque ahorita van a traerle comida a Carlos. Está pausado. Sí, es que acabo de ver la moto. Sí. Nos avisas cuando termine. Le bajo a Becky. ¿Quieres bajarme? Sí, porque está pausado. Lubi, lubi, lubi. ¿Las tienes? Le digo al mundo, le podemos apuntar. ¿Sabe? Una abogada. Apúrate porque ya va a llover, ¿eh? Lubi, 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 lubi. Y en ese sentido decíamos que el juzgado ordinario de indios, que así que se le contextualiza, fue una institución judicial que se encargaba de resolver disputas entre indígenas y españoles. Esto entre 1585 y 1820. Estamos hablando de un periodo realmente muy extenso y por lo tanto, bueno, pues muchas cosas
en ese tiempo sucedieron y había que ir ajustando los sistemas de justicia de la mejor forma posible. Este cuerpo judicial fue dirigido por la corona española a través de su virreinato y básicamente se despachaba, ¿no? O se administraba la impartición de justicia desde la capital hacia las zonas que iban teniendo poblaciones cada vez más extensas y que la infraestructura de caminos y de elementos de transporte y de seguridad para transportarse se hacían cada vez más eficientes. ¿No? Aunque, bueno, pues si nosotros recordamos, el territorio nacional era extremadamente grande, mucho más de lo que es hoy, y por lo tanto, pues eso hablaba de que había muchas zonas que la impartición de justicia pues era prácticamente nula, ¿no? Por lo tanto, sí era necesario que conforme se iba avanzando, las leyes se fueran ajustando a los nuevos tiempos. Aunque los procesos de justicia en México siempre han sido lentos y en ocasiones han sido injustos. Esto implicaba que el Consejo Real y Supremo de Indias fue una institución suprema que se encargaba de la administración de justicia en materia civil, perdón, y criminal, en todo lo relacionado con el gobierno, la administración, la guerra, la religión y la justicia. Entonces, aquí teníamos un Consejo Real Supremo, ¿no? Que se encargaba de prácticamente todas las operaciones del Estado que tuvieran relevancia con la impartición de justicia. Por lo tanto, aquí teníamos un órgano que prácticamente administraba y controlaba todo lo que sucedía en la Nueva España, en aquellos lugares donde se podía acceder a ciertos niveles de comunicación o a ciertos niveles de camino o a un nivel de población creciente, ¿no? Porque, bueno, repetimos, es tan grande México y estaba tan, pues, concentrada las poblaciones que había lugares donde prácticamente, pues, era la justicia del más fuerte, ¿no? Por lo tanto, el Consejo Real y Supremo de las Indias fue creado en 1519, ¿no? Que como ya lo sabemos, y en 1524, ya toma un estatus de órgano de justicia y este órgano de justicia integraba a los ministros, a los funcionarios y a los empleados subalternos, donde ya estamos hablando de una administración muy parecida a lo que nosotros conocemos, ¿no? Basada en la jerarquización de las funciones, la especialización de las funciones y sobre todo que estos puestos respondían a la dinámica que se estaba presentando en ese grupo social en particular. Y por lo tanto, empezábamos a hacer el órgano de gobierno mucho más extenso. Y dentro de, obviamente, sus funciones encontrábamos la gobernanza, ¿no? Fuera de la capital, ¿no? Se tenía que gobernar, porque aquí, bueno, pues estaba el virrey, la administración de los recursos de, de la sociedad, de la economía, de los sistemas de justicia y de paz, ¿no? Todo se tenía que administrar. Obviamente, las diferencias entre pobladores, ¿no? A través de la dimisión de justicias, y obviamente habría conflictos, como siempre los ha habido, eh, que podrían significar problemáticas para el virreinato y por lo tanto se atendían. Y obviamente aquellos elementos religiosos que estuvieran fuera de la norma, ¿no? Del único Dios, de la única religión y de pues las normas y principios que ésta la regían. Y por lo tanto estábamos hablando de que la sociedad empezaba a ser una sociedad realmente muy moderna, una sociedad, pues prácticamente muy parecida a la nuestra, ¿no? Sin, obviamente, algunas de las barbaries que se cometían, pero en general éramos ya una sociedad hecha y derecha, ¿no? Como la conocemos. Dejamos estos temas y hablamos de la jurisdicción especial y privativa. Ya aquí nos centramos mucho más en el concepto de la justicia y decimos que, un segundo, aquí está.
La jurisdicción especial y la jurisdicción privativa son dos tipos de jurisdicciones que se pueden diferenciar por sus características, donde la jurisdicción especial se trata de una jurisdicción, perdón que lo repita mucho, pero pues así tiene que ser, que se limita a asuntos o personas específicos y que no se relaciona con la justicia ordinaria. Y aquí tendríamos que poner un ejemplo, ¿no? Que es por ejemplo, la justicia militar o la justicia indígena en ese momento. Eran jurisdicciones especiales, sobre todo las que tenían que ver con los militares, ¿no? Aunque, bueno, ya en la actualidad nosotros sabemos que hay leyes militares que están bien estructuradas y están basadas en principios y leyes de la Constitución y de las leyes en general. Sí, en aquellos entonces teníamos unas justicias especiales, sobre todo para los criminales de guerra, para los insurrectos y para todo aquel que pusiera en jaque la paz de la Nueva España. Y también había una ley especial, pues obviamente para toda la población indígena que de alguna u otra manera tenía problemáticas muy particulares respecto de pues, sus creencias y sus formas de expresar pues, su cultura, ¿no? Que todavía, bueno, hasta la fecha tenemos un montón de situaciones y un montón de elementos que provienen de nuestra Mesoamérica previa o anterior a la conquista, ¿no? Luego teníamos la jurisdicción privativa, que se refiere a la exclusividad con la que un órgano jurisdiccional debe impartir justicia en un ámbito específico. Por ejemplo, la jurisdicción privativa de trabajo es la que se aplica en todas las contiendas laborales que se someten a una diferencia, ¿no? Y la jurisdicción privativa tenía esa característica, ¿no? De ser una referencia exclusiva de un elemento específico que posiblemente en este periodo no tenía una referencia doctrinal y que por lo tanto eran casos realmente muy nuevos. Y aquí se requería un elemento privativo. Por otro lado, la jurisdicción exclusiva es aquella en la que por una sola corte específica puede decidir un caso. Por ejemplo, la corte de quiebra, que para efectos de nosotros, ya en el mercantil, pues habla de cuál es el procedimiento para declarar una empresa en quiebra, que, bueno, los requisitos, ya ahondando un poquito en el tema, no son nada sencillos y tiene toda una metodología que se debe seguir para poder juzgar que una empresa efectivamente está en quiebra, ¿no? Y entonces en la Nueva España utilizábamos elementos privativos que eran muy específicos de casos que no se habían dado y hablábamos de jurisdicciones exclusivas que se referían a casos que eran muy delicados o que tenían muchos elementos muy específicos y que requerían especialistas del área en su momento, ¿no? Y por lo tanto, ya aquí estábamos sometidos a elementos de juicio penal, de juicio mercantil, de presentación de pruebas, de elección de jueces y un montón de elementos que pues ustedes irán conociendo son ya elementos del derecho normal. Dejamos este punto y pasamos a lo que son los consulados y aquí ya es una parte mucho más administrativa que tenía que ver también con la impartición de justicia, pero también con la administración del lugar donde se emitían estos puestos o funciones. Por lo tanto, los consulados en la Nueva España fueron instituciones que representaron una nueva estrategia comercial de la élite dentro de las provincias y que tuvieron un carácter corporativo tradicional. Y dentro de los aspectos más representativos de los consulados en la Nueva España, eran la de consolidar el monopolio mercantil en la Ciudad de México, ¿no? Ya que una actitud administrativa y comercial, fortalecer el poder central de la Nueva España y permitieron a los mercaderes de México organizarse en gremios, algo muy tradicional que por efectos del comercio
también estaba en ese proceso hasta que hubo un número determinado ya grande de comerciantes, se pudo establecer los diferentes gremios, ¿no? Que le daban cierta certidumbre y le daban cierta capacidad económica a la Ciudad de México para poder, pues, tener todos los recursos necesarios para que una sociedad pueda existir. Desde elementos básicos como la alimentación hasta elementos que se podían traer de otros países, de otras regiones o de otros estados, con la posibilidad de que en la Ciudad de México se pudieran comercializar, ¿no? Porque ya era una ciudad bastante grande, era una ciudad bastante dinámica y para eso necesitábamos la posibilidad de generar gremios. También era necesario que se concediera a los mercaderes de México el fuero judicial, que esto era, pues, en beneficio de la sociedad, cometer ciertos actos que no necesariamente eran legales, pero que en base a las necesidades de esta ciudad cada vez más grande y cada vez más poblada, pues desarrollarlos, ¿no? También se representó el comercio, también había una representación del comercio en todo el virreinato, esto es que íbamos avanzando y avanzando y avanzando en establecer rutas comerciales, en establecer en mercados comerciales y que esos mercados comerciales pudieran llegar a todas las regiones del país, ¿no? O por lo menos las que conocían. Luego vamos a hablar del Tribunal de Minería. Fíjense aquí ya cómo la impartición de justicia empieza a encontrar un montón de circunstancias y un montón de divisiones para poder realmente ejercer la justicia. Y en ese sentido, el Tribunal de Minería de la Nueva España fue una institución que funcionó entre 1776 y 1826, ¿no? Un periodo también bastante amplio, y se componía de 33 diputaciones territoriales que tenían funciones jurisdiccionales y de gobierno en efectos de la minería. Obviamente no tenemos que explicar qué es la minería, ¿no? Porque seguramente ustedes lo conocen, y dentro de sus funciones teníamos que, obviamente, eran representantes de los mineros y de alguna otra manera, estos se les podía o tenían la obligación de seguir los juicios que se interpongan ante otras diputaciones corporacionales o fiscales de la monarquía. Ya tenemos gremios o el gremio se considera un oficio. Y esos oficios, entre esos oficios está la minería, pero también está el transporte de los elementos mineros, también está la comercialización a otras regiones del mundo, sobre todo por la España, ¿no? Y entonces aquí tendría que haber disputas forzosamente. Entonces, esas disputas se tenían que dirimir ante los diferentes tribunales y esto les permitía, de alguna otra manera, ejercer ciertos niveles de justicia. También nos permitía fomentar el progreso de las minas, ¿no? Que bueno, hoy las minas no son nuestras, un gran porcentaje de ellas son canadienses, y beneficiar a los dueños de las minas, ¿no? Como prácticamente siempre ha sido. Fíjense, desde dejen regreso nada más para establecer el dato, 1776, ¿no? Y a partir de esas situaciones nosotros teníamos que conservar y aumentar la población, ¿no? De alguna otra manera que vivía de esta actividad gremial y también administrar, pues obviamente la justicia que se daba en estos territorios, que si bien es cierto, entre minas y minas hay una gran cantidad de distancia, porque bueno, normalmente la gente que trabaja hoy en día las minas, sus terrenos son extremadamente grandes, sí había esta sensación de diferencias, sí había estas sensaciones de, eh, pues, tener conflictos que no fueran resueltos en otras formas, ¿no? Y sí se tenía que recurrir a elementos, pues, judiciales. Por lo tanto, la minería fue la actividad económica que más riqueza generó en el virreinato, ¿no? Y también después. Eh, Porque bueno, pues fuimos ricos o somos ricos
o en algún punto fuimos muy poderosos en términos de extracción de oro, plata, cobre y todos sus derivados, ¿no? Entonces, era una actividad realmente muy, muy poderosa. Luego vamos a hablar de una cosa que a mí no me gusta mucho, pero que se tiene que tocar, que es el fuero eclesiástico. Y en ese sentido, eh, el fuero eclesiástico era un privilegio que tenían los clérigos de la Nueva España, y del México contemporáneo también, pero bueno, repito, son temas que a este tema en particular no me gusta, pero se tiene que tocar, para que solo sus propios jueces y prelados, ¿no? Aquellos que impartían justicia, pudieran acusarlos, reconvertirlos o castigarlos. Y bueno, pues imagínense las cosas que hacían los eclesiásticos de aquel entonces. Si los de ahora como son, imagínense antes. Eh, y había varios puestos, dentro de que esos puestos teníamos a los canonistas que defendían el fuero eclesiástico porque consideraban que no era justo que los sacerdotes quienes juzgaban a los fieles fueran juzgados por ellos mismos. Obvio, ¿no? O sea, ya saben cómo son las cosas, ¿no? Solo el poder divino podía juzgar a los clérigos, ¿no? En fin, cosas que sucedían y que siguen sucediendo, ¿no? Y la palabra fuero evoca los privilegios que tienen algunas personas para ser juzgadas por tribunales de su clase y no por la justicia común, ¿no? Y bueno, nosotros en la actualidad conocemos el concepto del fuero, ¿no? Incluso, bueno, existe el fuero constitucional. Y aquí, bueno, pues ese fuero constitucional sí también tiene referencias del fuero eclesiástico, que bueno, pues de alguna otra manera no debería de existir, pero que bueno, así eran las cosas, ¿no? No vamos a ahondar en detalles. Por lo tanto, la organización eclesiástica de la Nueva España se ejercía por medio de, obviamente, la cabeza máxima, la jerarquía máxima, que era el obispo, que respondía a un obispo en España, el cabildo o capítulo de la cano, del, de, cano, de los canónigos, perdón, ahí el trabalenguas, ¿no? Que como todo cabildo es un grupo jerárquico muy alto que, pues, de alguna otra manera toma las decisiones de la iglesia o tomaba las decisiones de la iglesia o del clero. Luego vendrían las parroquias o los curatos, ¿no? Las parroquias como nosotros las conocemos, ¿no? En cada una de las localidades, pueblos o rancherías hay una parroquia, ¿no? Que tenía el objeto del control social a través de elementos religiosos, obviamente. Luego teníamos las órdenes religiosas, ¿no? Los franciscanos, las monjas y todos estos órdenes que existían en la Nueva España. Luego vendría uno que era muy temido por todos, que era el Tribunal de la Inquisición. Todos me refiero a los creyentes, porque pues obviamente el clero pues no sentía nada, ¿no? Y las asociaciones o cofradías de laicos, que estas son, también siguen existiendo, que son organizaciones que apoyan a las actividades del clero, ¿no? A través de las parroquias y que tienden a solidificar, que tienden a hacer más fuerte las actividades de la iglesia en términos de la dinámica social, en términos de aumentar la fe cristiana y bla, bla, bla. Todo el mundo las conoce, ¿no? Todavía existen y bueno, pues todavía son muy, tienen mucha gente todavía, ¿no? Obviamente no como aquellos entonces, pero todavía existen lo que se llaman las cofradías, ¿no? Incluso las organizaciones de las fiestas de los pueblos se hacen en algún sentido, por las cofradías, ¿no? Obviamente con el pasar del tiempo, pues ya no se le llaman cofradías, sino van recibiendo otros nombres, pues más en función de, pues, las creencias y la mezcla entre las costumbres mesoamericanas y las de la Nueva España. Y ya casi para terminar, hablaríamos del fuero militar, donde es una referencia para señalar las prerrogativas de las que eran sujetos
las castas privilegiadas desde la conquista hasta los mediados del siglo XIX, como la iglesia y los militares, y cuyos tribunales fueron suprimidos por el abuso que ejercían, por supuesto, ¿no? Y que incluso hasta últimas fechas lo siguieron ejerciendo. Por lo tanto, el fuero militar en la Nueva España tenía vigencia y su vigencia es de los finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y dentro de sus características más relevantes, y aquí pues lo vamos a tener que hacer en grande, estaba el privilegio y exenciones para los militares, como ser apresados por deudas contraídas después de estar sirviendo. Esto para la Nueva España, ¿no? Diferencias entre los oficiales y los soldados, que todavía sigue existiendo. Los oficiales tenían más privilegios, obviamente, que los soldados, como suele suceder. Y bueno, pues el origen de este fuero militar se da en las Reales Ordenanzas para el régimen disciplinario, subordinaciones y servicios de los ejércitos en octubre de 1768. Ahí se crea porque, bueno, pues ya se tenía mucho abuso por parte de estos elementos y de alguna otra manera para que las cosas no escalaran a mayores, se crea el fuero militar que les da el privilegio de pues, hacer alguna que otra cosilla, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eh, era la forma en cómo se trataban de legitimizar las acciones, ya sea por la iglesia, ya sea por el ejército, que en ocasiones, pues sí rayaban en violaciones a todas las leyes en ese tiempo inscritas, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, pues sí existían las instituciones de justicia, pero todavía estábamos en una situación donde había muchos privilegios, donde la justicia era para ciertos sectores y donde había esta sensación de impunidad por parte de de otros sectores que pues cometían muchos delitos, ¿no? Y entonces en ese sentido todavía la justicia, como en la actualidad, se quedaba corta en su aplicación. Y por lo tanto, bueno, pues seguimos en ese proceso, ¿no? Todavía 2024 y seguimos en procesos cortos de justicia, ¿no? Pero bueno, así son las cosas y eso sería todo por mi parte, agradeciéndole su atención y si tenemos alguna duda, bueno, pues con todo gusto en la sesión Zoom la podríamos resolver. Por su atención, mil gracias y que tengan una excelente noche, un excelente día o una excelente tarde.